Bueno, primeramente, ahora sí la saludo. Buenos días para usted, para mí ya son tardes. Mi nombre es Priscila Pedrosa de la Torre. Estoy estudiando Educación para la Salud en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México. Em, Yo he realizado el proyecto de intervención para abordar lo que son los síntomas cognitivos conductuales de la enfermedad de Alzheimer. Realmente esta enfermedad es un poco complicada de entender porque tiene muchos términos, sobre todo en temas de psiquiatría, neuropsicología y ahora sí que todo lo que tiene que ver con el cerebro. Sin embargo, yo he estado trabajando mucho con pacientes que precisamente tienen la enfermedad y he decidido abordar este tema porque los primeros síntomas de alarma se pueden llegar a confundir con las conductas normales que tienen los adultos mayores. Y muchas veces eso lo que provoca es que el adulto mayor, cuando ya tiene la enfermedad, pues reciba un diagnóstico tardío y por lo tanto un tratamiento que es farmacológico y terapias de estimulación cognitiva también de forma tardía. Desgraciadamente, por esta causa, que es la que yo considero una de las más importantes, el no distinguir las señales de alarma, llegan muchos pacientes que ya tienen un deterioro cognitivo muy avanzado, muy avanzado. Y como es una enfermedad que actualmente no tiene cura, no se ha encontrado ni una vacuna ni una cura, solamente hay avances en lo que es el medicamento para controlar o sea, el deterioro cognitivo, que es la disminución de que se vaya muriendo más neuronas, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Eh, este es un cómic informativo sobre la sintomatología cognitivo-conductual de la demencia tipo Alzheimer. Mis datos vienen aquí. Mi nombre es Priscila Pedrosa de la Torre. Mi docente es Rodolfo Carlos Arriaga. Mi folio es ES 16285-24 de la licenciatura Promoción y Educación para la Salud. Y me podría indicar su nombre completo, el cargo que tiene en la estancia de día, sus grados de estudio también. Claro, con gusto. Mi nombre es Hilda. Yo soy persona responsable ahí en Centro para Adultos Mayores. Tengo 46 años y estudié solamente preparatoria. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de esta intervención? Informar sobre la sintomatología cognitivo-conductual de la enfermedad de Alzheimer, perdón, al personal que labora en la estancia de día DIF Mezquitic, Jalisco, mediante la elaboración de un cómic para que logren diferenciar los comportamientos de la enfermedad en los adultos mayores que asisten a dicha institución, como ya lo habíamos mencionado. Se desconectó. Sí, no hay problema. Es por la conexión, no importa. Ay, ¿Alcanzó sí, a sí, escuchar sí. el objetivo? Eh, Se cortó después de que me presenté mi nombre y mi cargo y Ah, se me ok, desconectó. ok. Regresamos entonces a... Una disculpa, No hay problema. Sí, es que
precisamente las complicaciones una de las complicaciones de este proyecto que yo consideré era la conexión a internet, porque sabemos que en Mezquitic, Jalisco, realmente se dificulta, ¿no? Ajá, Que precisamente el acceso a la tecnología. exacto. Y entonces, bueno, el objetivo es informar sobre la sintomatología cognitivo-conductual de la enfermedad de Alzheimer al personal que labora en la estancia de día. DIF Mezquitic, Jalisco, mediante la elaboración de un cómic. Esto es para que logren diferenciar los comportamientos de la enfermedad en los adultos mayores que asisten a la institución. Ujú, Justificación. La falta de información sobre las enfermedades específicas, sobre todo las neurodegenerativas, de los adultos mayores puede llegar a confundir a las familias que conviven con ellos sobre los principales síntomas de la enfermedad, como la demencia tipo Alzheimer, como ya le mencionaba. La mayoría de las veces los familiares consideran ujú, que el comportamiento que tienen los adultos mayores son debido a la edad. Y muchas veces llegan y me dicen, ay, es que esto es porque ya está viejito. ujú, Siempre, siempre ha sido eso. Es porque ya está viejito. Y no, o sea, no se dan cuenta, no se dan cuenta de cuando comienzan a tener esos cambios. Y es una de las mayores problemáticas en que tengan el diagnóstico adecuado y en tiempo, sobre todo en tiempo. Las actividades que se realizaron durante todo este periodo fue en mes de julio, pues la planificación de los formatos, cómo saber en qué lugar iba a presentar las prácticas, que para mí afortunadamente tuve la oportunidad de continuar con ustedes. ¿Listo? No escucho muy bien. Ya, ya creo que sí, ¿no? Ya, sí. Eh, en el mes de agosto se planificó la primera Sí, actividad. vamos. No la escucho. Ujú. ¿Sí me escucha? Ah, sí, sí, sí la escucho. Ah, ok. Sí la escucho. Muy bien. Se planificó la actividad del foro y aparte realicé la investigación sobre las problemáticas de los adultos mayores. Se elaboró el cuestionario, ya ve que se enviaron las preguntas y me las contestaron por WhatsApp y me las enviaron en video desde las actividades anteriores que tuvimos. Ajá. Eh, Ujú. Se realizó el diagnóstico situacional, fue la investigación sobre los índices de salud en Mezquitic, Jalisco. Se realiza el proyecto de intervención, la estrategia de intervención, se elabora el cómic y estamos en la etapa de informe del proyecto de intervención, principalmente en la presentación del proyecto.
Listo. La metodología que se realizó fue por medio de un método de investigación etnográfica, utilizando la técnica de entrevistas a profundidad aplicada al personal que labora en la estancia de Diadif Mezquitic para identificar las problemáticas asociadas con la atención que reciben los adultos mayores que asisten a dicha institución. En este apartado, uno de los resultados que arrojó y de lo que nos dimos cuenta es que no hay un geriatra que esté fijo en la estancia o que puedan, perdón, recibir la atención, por ejemplo, como de estudios de imagenología, que son los estudios que se solicitan para identificar si una persona tiene la enfermedad o no, principalmente para ver cómo se encuentra el cerebro. También otra forma de conocer si es una posible enfermedad es mediante una evaluación neuropsicológica que realiza un neuropsicólogo y es precisamente el que está especializado en demencias. Y desafortunadamente, pues en el municipio de Mezquitic, Jalisco, no cuentan con este tipo de servicios ni con este tipo de personas capacitadas para la atención en especial de los adultos mayores. Va y viene, ¿verdad? Ay, sí, sí, está muy inestable. En esta parte, ¿sí me alcanzó a escuchar algo? Sí, un Ah, muy poco bien, sí. muy bien. En los estudios que realicé, o sea, en la investigación, encontré estos datos en los cuales el norte de Jalisco, región con mayor incidencia de trastornos mentales. De hecho, esta información me llamó mucho la atención. Menciona, en la región es común encontrar casos de afasia, es decir, problemas del habla por deterioro cerebral y de demencia precoz. Robles Aguirre menciona que en Mezquitic se identificaron casos severos de deterioro cognitivo grave en pacientes de menos de 50 años. ¿Esto qué significa? Que son demencias tempranas, de inicio temprano. Y esto, al tener una demencia de inicio temprano, la persona se deteriora, pero gravemente.
Listo. Como mencionaba, las personas con Ay, ¿sí me escucha? así, como que intercalado. Está bien. Las personas que tienen una demencia de inicio temprano, la enfermedad avanza rápidamente, muy, muy rápido. Eh, me he topado con pacientes que tienen 60 años y a pesar del medicamento y la terapia, fallece a los 65 años, por ejemplo. Son raros, son raros estos casos, sin embargo, se presentan y son en los que hay que tener mayor atención. Robles Aguirre nos menciona que esta situación es preocupante ya que son indicios de que hay muchos adultos mayores que pueden tener la enfermedad de Alzheimer y no ha sido diagnosticado. ¿Me escucha? Sí, ya. Bueno, ¿qué es el Alzheimer? La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad cerebral que provoca problemas relacionados con la memoria, el pensamiento y el comportamiento. No es una parte normal del envejecimiento. Empeora con el tiempo y los síntomas pueden variar. A pesar de que estos síntomas pueden variar mucho, el primer problema que muchas personas notan es el olvido, lo suficientemente grave como para afectar su capacidad para funcionar en el hogar o el trabajo. Por ejemplo, muchas personas han llegado y los familiares lo primero que comentan es eso, o sea, de que ya comienzan a olvidar las fechas, comienzan a olvidar incluso, ya cuando olvidan en dónde se encuentran, entonces la etapa de la enfermedad ya se encuentra en grave, porque pueden ser etapas de inicio temprano, moderado y grave. Así es como se clasifican la demencia de Alzheimer. Cuando se diagnostica en una etapa Mm, inicial, entonces se puede hacer mucho para retrasar el avance. Después pasa a la fase moderada, que es cuando ya se notan todavía más los olvidos, y en la fase grave, ahí ya, pues realmente a la persona que está enferma le quedan pocos años de vida. Y es cuando ya no reconocen a sus hijos, ya no saben cómo se llaman, ya tienen la mirada muy perdida.
no tienen el control de esfínteres, no, ya vamos, ya son muy dependientes de alguien más. Esta enfermedad puede causar que la persona que la padece se confunda, se pierda en lugares conocidos, extravíe las cosas o tenga problemas con el lenguaje. El principal factor de riesgo es la edad. La mayoría de las personas con la enfermedad tienen 65 años o más. El que se pierde en lugares conocidos ya es en etapas graves. Cuando extravía las cosas, ahí es en etapas iniciales o incluso en etapas moderadas, puede colocar los objetos fuera de lugar. Aquí vamos a ver cuáles son los 10 principales signos de alarma para que, con los cuales tenemos que estar muy al pendientes y poder identificarlos y diferenciarlos del comportamiento propio de un adulto mayor sano a los comportamientos cuando ya está en la enfermedad. El número 1 son los cambios de memoria que dificultan la vida cotidiana. El número 2, dificultad para planificar o resolver problemas. El número 3, dificultad para hacer las tareas habituales. El cuarto, desorientación de tiempo o lugar. El quinto, agnosia visual, que es la dificultad para comprender imágenes visuales. El sexto, anomia, nuevos problemas con el uso de palabras en el habla. Séptimo, disfunción ejecutiva, suelen colocar objetos fuera de lugar. El octavo, disminución o falta de buen juicio. El noveno, apatía. Y el décimo, cambios en el humor o la personalidad. ¿Me escucha? Y ya les Ok. Ahora, ¿cómo vamos a identificar los síntomas y las conductas? Mediante el siguiente cómic se puede informar al personal que labora en la estancia de día sobre los síntomas cognitivo-conductuales de la enfermedad de Alzheimer con la finalidad de mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a los adultos mayores que asisten a la institución.
Bueno, este es el inicio del cómic en los que aparecen una pareja de adultos mayores y en este caso tengo mi personaje para darle explicación sobre los síntomas. Hay muchas personas, muchos pacientes que todavía son conscientes y si comienzan a darse cuenta de qué es lo que les está pasando. Y es cuando llegan preocupados, algún familiar normalmente es quien se da cuenta también, pero ya cuando es en etapas moderadas. Y pueden, o sea, se confunden mucho los síntomas. Entonces, pues vamos a analizar cuáles son estos, ¿no? Como ya mencioné anteriormente, una de las señales más comunes del Alzheimer, especialmente en etapas tempranas, es olvidar información recién aprendida. Se olvidan la fecha o eventos importantes. Un ejemplo es confundir reuniones o lugares. Tenemos esta escena en la que está la pareja en la cocina y le pregunta María a su esposo Pedro que en dónde se encuentra la leche que ella había comprado ya anteriormente. Y él explica que está en el refrigerador donde siempre, donde siempre se guarda, ¿no? La compró ayer y ya le había mencionado el día, la fecha, ¿no? O sea, ¿en qué estamos? Pues bueno, hoy es lunes, es martes de noviembre, de qué año, y sin embargo el paciente pues ya tiene esos pequeños olvidos, ¿no? De que no sabe la fecha o no sabe si ya compró el mandado para hacer la comida y sale a la tienda nuevamente y vuelve a comprar lo que ya tiene ahí en casa. Ese es un comportamiento muy típico. O de que dice, me voy a meter a bañar y cuando ya se ha bañado, ¿no? También. Recuerda el análisis de los videos, donde están los pacientes en sesión. Una de esto, o sea, el olvidar información recién aprendida, se puede observar muy bien durante la sesión, que es cuando yo les pregunto, por ejemplo, les puedo leer un texto y preguntarles 2 minutos después de qué se trataba el texto y no son capaces de decirme de qué era, ¿no? De cuál era la información que yo les había mencionado a los pacientes. Algunas personas experimentan cambios en su habilidad de desarrollar y seguir un plan o trabajar con números. Pueden tener dificultad en preparar una receta o llevar las cuentas mensuales, además de problemas de concentración y tardarse aún más en realizar cosas ahora que antes. Por ejemplo, este es el síntoma número 2. Estoy mencionando el síntoma número 2, que es dificultad para planificar o resolver problemas. Mm, el paciente ya no puede recordar las cuentas. Por ejemplo, va a hacer la compra y no es capaz de hacer una suma de todo lo que lleva o planificar precisamente su compra, hacer la lista. Perdón, que estuve enferma la semana pasada y la garganta la traigo irritada. Y bueno, en esta escena
Aquí es muy típico, ¿no? De que va a la tienda y pues bueno, buenas tardes, el total de la compra son 431. Ella se da cuenta de que solamente ha llevado 40 pesos y ahí comienza a darse cuenta de que no ha planificado bien todo, todo el proceso que es el ir a realizar una compra al súper. Y entonces se encuentra preocupada y con pena precisamente porque no lleva el dinero suficiente para pagar. Este es el tercer síntoma. Las personas que padecen la enfermedad frecuentemente presentan dificultad para completar tareas cotidianas, como el llegar a un lugar conocido, administrar un presupuesto en el trabajo o recordar las reglas de un juego muy sencillo. También este síntoma es muy mencionado por los familiares de los pacientes. Por ejemplo, van conduciendo y la persona ya se pierde. El paciente ya no sabe a dónde va. El esposo en este caso le dice, Mari, ¿por qué vamos por otro lugar? Se supone que vamos a casa de Alex a ver a los nietos. Y ella contesta, pero si es el mismo lugar por el que siempre voy, no, o sea, creo que me he perdido, no íbamos a hacer las compras, no sabe diferenciar qué es lo que está haciendo y se pierden, comienzan a hacer una tarea y después se van a hacer otra tarea y no son capaces de completar ninguna de las dos porque ya están ahí confundidos, ¿no? El síntoma número 4, que es de desorientación de tiempo o lugar. En las etapas avanzadas de la enfermedad, se olvidan del lugar en el que están y cómo llegaron ahí. O tienen em, alteración de los ritmos circadianos. Por ejemplo, Mari, ¿qué pasa? ¿Por qué estás vestida si es hora de dormir? Debería de estar ella acostada, ¿no? Porque ya es de noche, el cuerpo tiene que relajarse, sin embargo, el cerebro ya no es capaz de identificar eso. Eh, y ella menciona que es hora de que ya se vaya a preparar la comida y ella piensa que es de día, cuando no. O sea, es de noche, debería de estar descansando, pero el cerebro ya no identifica. eh, el síntoma número 5, que es la agnosia visual, es la dificultad para comprender imágenes visuales. Y como objeto se relacionan es dificultad para comprender imágenes visuales y como objeto se relacionan uno al otro en el ambiente. Pueden tener dificultad para leer, medir distancias, determinar colores y contrastes, confundir imágenes. Esto provoca problemas para manejar un vehículo. También tuve pacientes en los que el paciente aún conducía y iba la cuidadora detrás, en el asiento detrás, y me comentaba que ya no identificaba la luz del semáforo. Afortunadamente, el lugar en el que estaban no era no había tráfico, o sea, eran calles así muy sencillas. Y pues esto es muy preocupante Ujú. porque puede provocar un accidente, puede atropellar a alguien, pueden incluso simplemente chocar ellos y no se van a dar cuenta. ¿Y la culpa de quién va a ser? ¿Del paciente? O sea, de la persona que tiene la enfermedad,
o del cuidador que deja que maneje. Ahí, aquí hay que tener mucha atención, Sí, sí, pues. mucha atención. Por ejemplo, la escena es de Mari, ¿por qué vas tan rápido si el semáforo ya estaba en color Sí. rojo? Detén el auto ahora. ¿Cómo que está en color rojo si no lo he visto? Dios mío, ¿qué ha pasado? No he visto el semáforo. No, no son capaces ya de distinguir las imágenes. También, si van conduciendo y de repente ven que se va hacia la izquierda, es porque ya no distingue las líneas de la carretera. ¿Y qué puede provocar ahí? También otro accidente. Sí. Y le pasa a muchas personas, a muchas personas y los dejan conducir porque pues el señor es muy rejego o le da coraje. En estos casos siempre les recomiendo que les escondan las llaves, ¿no? Por ejemplo, les escondan las llaves del auto o simplemente desconecten el motor y ya, que digan, no, pues es que ya no sirve, ya no sirve el auto y ya no puedes conducir. El síntoma número 6, que es la anomia. Anomia significa problemas con el lenguaje. Las personas que padecen Alzheimer pueden tener dificultad en seguir o participar en una conversación, repetir mucho lo que dicen o no encontrar las palabras correctas para nombrar algo. Por ejemplo, pásame la de esta, del de este que está en el este. O es así de, ay, ¿cómo se llamaba? Mm. Ay, pero es que, ¿cómo se dice? Es que el ese. Y uno le dice, ¿qué? ¿La ropa? ¿La, la camisa? ¿Las llaves? Y ándale, sí, ese, ándale, ese. A pesar de que uno le menciona la palabra, siguen sin ser capaces de repetirla incluso. Tengo en el análisis de uno de los videos con una de las señoras, precisamente tiene mucha anomia. Los videos nuevamente se los voy a enviar para que puedan hacer el contraste con el cómic y con, o sea, la observación del paciente que está en la terapia. Y es eso, o sea, esta señora, por ejemplo, no es capaz de decirme los nombres de sus hijos, Sí. de sus nietos, y ella me dice, ay, ¿con qué letra inicia? Y yo al ponerle las iniciales ya es capaz de decirme el nombre. Pero vamos, o sea que ya no ser capaces de reconocer a sus hijos, pues tampoco es muy bueno. No del reconocerlos, porque sí los reconoce, más bien esto, o sea, es la anomia que tiene, el problema con el habla. El síntoma número 7, que es la disfunción ejecutiva. ¿Qué significa? Es colocar objetos fuera de lugar y no recordar dónde estaban. Se les pueden perder las cosas sin ser capaces de retrasar sus pasos para poder encontrarlas. Frecuentemente acusan a los demás de robarles. Un caso muy típico en la escena. Dice, Mari, ¿por qué has guardado la leche en la alacena? Se ha echado a perder, pero me parece muy extraño que la dejaras ahí. Y ella dice, no, yo siempre la guardo en el refrigerador, ¿cómo la voy a dejar en la alacena? Es eso, frecuentemente los pacientes colocan así, cosas donde no van. Y de repente llega el familiar y dice, ah, caray, no sé, ¿por qué están los calcetines arriba de la estufa? Que hacen eso y pueden prender la estufa pensando que están cocinando.
¿Y qué es lo que pasa? Un accidente. Ahí también. Se encienden, ¿no? Los calcetines, tan fácil que es de prender las prendas. No se preocupe, yo le voy a enviar la grabación. ¿Listo? Yo sé que hay mucha dificultad en la conexión, pero no hay problema, le voy a enviar la grabación. Bueno, voy a continuar. Es- Está muy difícil. Sí, está difícil. Yo voy a continuar y les voy a enviar la grabación de cualquier forma. El síntoma número 8, que es la disminución o falta de buen juicio. Pueden experimentar cambios en el juicio o en tomar decisiones, por ejemplo. Es posible que regalen grandes cantidades de dinero a las personas que venden productos. Prestan menor atención en su aseo personal y tienen comportamientos inapropiados. En la escena viene un chico que está vendiendo unas bolsas y valen 50 pesos, ¿no? Y ella dice, sí, sí, claro, yo le voy a comprar una. Mire, aquí traigo 200 pesos. Perdón. A pesar de que vale 50, ¿no? Se los da y le dice que los agarre sin ningún problema. Y el esposo le dice, pero ¿qué haces, Mari? O sea, ¿no te estás dando cuenta del dinero que le estás dando al desconocido? Muchos pacientes hacen eso. Llega una persona y hay personas desafortunadamente que abusan ya se dan cuenta que tienen la enfermedad y van y les venden productos de cualquier cosa y les dicen, ay, sí, cuesta 100, 200, 300 y cuando realmente les están vendiendo un chicle, ¿no? Y pues ahí se les va el dinero. Y las familias comienzan a darse cuenta y es cuando les preguntan, oye, qué has hecho con el dinero que te he dejado? Y el paciente se enoja, se le olvida que ha comprado algo y se desquita con el familiar y le dice, bueno, pero pues si tú me robaste el dinero, nunca me has dado nada, o fulanita se lo robó, cosas así. También comienzan a tener falta de aseo personal, les da por dejar de bañarse. Ya no les gusta bañarse, ya no les gusta lavarse los dientes, ya nada, ni siquiera quieren peinarse, nada, nada. Y esto ya es en etapas graves, de moderadas a graves. El síntoma número 9 es la apatía. Comienzan a perder la iniciativa para ejercer pasatiempos, actividades sociales, proyectos en el trabajo o deportes. También pueden evitar tomar parte en actividades sociales. Por ejemplo, en la escena, el esposo le dice que le llama a la hija y le pregunta
que por qué no van a ir al cumpleaños de su nieto. Ella le dice que no tiene ganas de ir, que la deje ahí tranquila, que se quiere dormir y pues él preocupado porque es un nieto, o sea, nunca falta a las fiestas, ¿no? De su nieto, si es el más grande, ¿cómo va a faltar? Y sin embargo, la señora ya no quiere ir. ¿Por qué? Porque tiene apatía. Lo que antes le gustaba hacer mucho, ahora ya no lo quiere hacer. Y empiezan a aislarse. Y eso aumenta el deterioro cognitivo. Porque una persona que tiene la enfermedad, si está aislada, entonces su cerebro ya no trabaja como debería de trabajar y deja de tener esos estímulos necesarios que son los que nos permite realizar las actividades cotidianas del día a día. Por ejemplo, también, ¿qué fue lo que pasó con lo de la pandemia? Que todo se llevó a los medios virtuales, a las tecnologías, y los pacientes han dejado de salir de casa porque son los más vulnerables. Pero ¿qué hace? Que disminuye sus funciones cognitivas. O sea, los ha, desafortunadamente, por ejemplo, el trabajo de muchos años de terapia les ha aumentado su calidad de vida y hay pacientes que tienen ya 6 años de terapia cognitiva y siguen vivos y siguen sin ser dependientes del cuidador. Claro, ya están en etapas graves como el análisis del video de precisamente un paciente que está en la etapa avanzada de la enfermedad, que ya no es capaz de decirme el día, la hora, no es capaz de decirme si tiene frío, si tiene calor, qué fue lo que desayunó. A sus hijos, pues ya es le muestro yo las imágenes con las fotos de sus hijos, perdón, y me dicen, ya es tal, cuando no es tal, o sea, ya no los identifican ni siquiera en las fotografías, ¿no? Pero yo lo que hago es trabajar para que siga trabajando ella. Las frutas, por ejemplo, ya no es capaz de reconocerlas. Sin embargo, yo lo que hago es mostrarle la imagen de la papaya y ella me dice, ¿pero qué es? No, es que esa no es melón. No, no es melón, es papaya. Y dice, sí, sí, papaya, pero no se acuerda. Y con el tiempo yo lo que hago es mostrarle la imagen y quitársela, mostrársela y quitársela. Y hace días que la hija me dijo, ya reconoce la papaya. Entonces, ¿qué significa? Que la terapia pues realmente está funcionando, ¿no? Pero no me voy a ir más allá porque estamos hablando de los síntomas. Y el síntoma número 10, los cambios de humor. El humor y la personalidad de las personas con Alzheimer pueden cambiar, llegando a ser confundidas, volviéndose despistadas, suspicaces, depresivas, temerosas o ansiosas. Se pueden enojar fácilmente o ser cariñosas si antes no lo eran. Además, pueden intensificarse las pulsiones sexuales, llegando incluso a tocar a personas desconocidas o que están cuidando al paciente. En la escena viene que la esposa, Mari, ella comenta que está el cuarto todo desordenado, toda molesta. Mira cómo has puesto la almohada, eso no debe de estar así. Acomoda lo que me molesta ver todo así. Y él le dice, Mari, ¿qué pasa? ¿Por qué te molestas ahora si siempre has acomodado el cuarto de esta forma? Y ahora que cambió la almohada te molestas. ¿Por qué te molestas tanto? Es eso, son los cambios de humor. Hay pacientes que si antes eran muy corajudos, ahora son muy cariñosos
con la enfermedad ha cambiado la conducta, ¿no? O por ejemplo, me tocó conocer a un señor que él sí manoseaba a su enfermera. O sea, de repente le daba ahí una nalgadilla o cosas así, y pues la enfermera era de que le llamaba la atención, les llamaba la atención los familiares al papá y cosas por el estilo. Entonces, pues bueno, o sea, este tipo de conductas no son normales en una persona que está sana. Y por último, pues hacemos el análisis, ¿no? De todo lo que me han dicho denota una alteración cognitiva y conductual preocupante, por lo que es urgente realizar los estudios correspondientes para determinar si se trata de una demencia y en su caso de qué tipo y en qué etapa se encuentra. ¿Qué es lo que deben de hacer? Es necesario que acudan con un especialista que realice una evaluación neuropsicológica, además de hacer estudios de imagen como tomografía y posteriormente asistir con un geriatra que les recete el medicamento correspondiente para la demencia, además de tomar terapia de rehabilitación cognitiva. Esto es muy importante porque realmente es parte del diagnóstico, el que les hagan imágenes de tomografía, que el geriatra les dé el medicamento correspondiente para frenar el avance de la enfermedad. Y eso solamente lo puede recetar un geriatra, un psiquiatra, un neurólogo y quien se encarga de hacer el diagnóstico, que son las pruebas con baremos estandarizados para la población, son los neuropsicólogos, se hace un test de pruebas psicométricas precisamente y en base a los resultados ya se puede determinar qué tipo de demencia es y la etapa en la que se encuentra. Y además, pues tomar las terapias cognitivas para frenar el avance de la enfermedad y mejorar la calidad de vida del paciente. Muchas familias notan la gran diferencia de cuando se está llevando el tratamiento correcto, adecuado, en tiempo y forma. Y siempre mencionan de que si se hubieran dado cuenta antes desde que ellos notaron los primeros cambios, o sea, estas señales de alarma, darían todo por retroceder el tiempo y que su papá, su mamá se encuentren mucho mejor. Porque ya ahora que son dependientes, que no los recuerdan a ellos y todo el trabajo que conlleva el cuidar a una persona con esta enfermedad, pues es muy grande y es muy desgastante para los familiares, porque el paciente desafortunadamente o afortunadamente no recuerda qué es lo que hace, no recuerda cómo se comporta. Entonces, quien lo sufre son las familias y pues lo que tenemos que hacer, por ejemplo, en la estancia de día, que acuden muchos adultos mayores, es eso, identificar esas señales de alarma, em, para que los puedan referir con un médico especialista, o ver si se puede trabajar en conjunto. Por ejemplo, yo tenía pensado el que se trabajara de forma virtual, pero la conexión a internet lo impide el estar dando una terapia cognitiva y con interrupciones desafortunadamente, pues no, o al menos que se tenga la conexión muy estable, pero pues en este caso no es así. Y pues esto sería el final de la presentación. Aquí están las referencias. Eh, no sé si tengan alguna duda.
Bueno, comprobamos la dificultad de la conexión. En este caso, pues desafortunadamente parece ser que el internet no nos va a permitir. ¿Ahí me escucha? Sí la escucho. Ok, ¿tiene alguna duda? Pues en realidad el internet no estuvo tan estable para captar todo. Se me hace muy interesante. Pero yo espero ya que me envíe el video para poder verlo de corrido y no perderme nada, porque la verdad que con el internet, ¿cómo le hace uno? Sí, sí, le voy a pedir que lo revise bien y las dudas que Ajá. tenga, igual me puede enviar video o audio por WhatsApp y ya yo respondo todas las dudas correspondientes. Muy bien, de acuerdo. Me parece. Y como le comentaba al inicio, también voy a enviarles el cómic para que ustedes puedan imprimirlo, lo tengan ahí en la estancia y usted posteriormente le dé la información al personal que se integre, porque me había comentado que tienen cambio de personal o algo así. Bueno, finalizo la reunión entonces. Muchísimas gracias. Disculpa por este internet tan del que tenemos. No, no se preocupe. Muchas gracias a usted y le voy a enviar toda la información correspondiente. Muy bien. Hasta luego.